Bueno, bai, azkenean lortu dugu gure enbeste kostutako sailkapen hori, ez? Eta, momentuz posizio on baten gaude eta segitu behar dugu, ez? Asteburu honetan partidu oso garrantzitsu bat daukagu, Real Madrilen kontra eta, espero dugu astean zehar, gaurko partidarekin igual nekatutako etorriko direla eta irabazten dugun. Ez dakigu, momentuz gure lehenengo helburua lortu dugu eta hemendik aurrera lehengo urteko puntuak pasatzen baditugu, asko hobeto. Real Madrid dator, hitzautia dira biek. Bai, partidu asko izan ditugu ja etxean eta talde indartsu asko pasa dira ja Ipurbatik eta momentuz bi galdu ditugu, beste 3 irabazi ditugu ekipo talde handien kontra eta gure helburua larunbatean Real Madrileri irabaztea da. Zenbaterainoko garrantzia izan dezake gaurko partiduak larunbatera begira? Nik uste asko, ez? Beraintzat gaurko partida da denboraldiko garrantzitsuena momentuz eta segurazki jokalari guztiak egongo direla gaur eta espero dugu larunbaterako baja gehiago izatea eta gu atope egotea, ez? Ez da gauza bera Paristik sailkapenarekin etortzen, sailkapenik gabe. Zuek zen nahiago? Guretzat ja, nik uste talde oso handia da eta badakigu ez badirela oberenak etortzen, badakigu beste guztiak ere oso onak direla eta oso zailtasun asko izango ditugu partidua irabazteko eta segurazki gure maila ematen badugu eragozpen asko jarriko diegu. Orain arte horixe da agian falta zaizuena, oso emaitza onak lortzen ari zarete azken denboradetan, handi baten aurka garaipen bat eskuratzea. Larunbat honetan iritsi daiteke. Hori espero dugu, ez? Azkenean, astean zehar beti lantzen dugu partida aukera irabazteko, ez? Eta posizio batean gaude eta hor segitu nahi badugu, etxean ere partidu aukera irabazi behar dira, ez? Eta nik uste asteburu honetan oso reto polita daukagula eta ikusiko dugu, Zer da gehien kezkatzen zaituena edo non ikusten duzu euren indarrik handiena? Badakigu, beraiek aurrean jende oso ona daugela, gol asko sartzen dute, erreztasuna daukate arean zehar eta kanpotik eta golak sartzea eta gu gure maila eman behar dugu eta beraiek ez egotea hain ongi, ez? Eta espero dugu gure mailan egoten baldin badagara, segurazki izango ditu gure aukerak. Zentral lanean ari zara, bereziki kezkatzen du zentral bat edo defentsa batek olako partidu batek? Bai, azkenean gure helburua ere porteria ustean izatea lortzen dugun eta asteburu honetan oso zaila izango da, baina espero dugu gure maila lortzen baldin badugu ematea, nik uste ongi ematik agarrela. Eta azkenean daitekean arlo pertsonalean suposatzu pozik nork esan behar zizun demoraldi hasieran zentral postuan, nik esan nuke taldeko lehen zentral postuan, ikeragarrizko mailan, motibo asko dauzkatzu pozik egoteko? Nik uste azkenean garrantzitsuena taldea, ongi dagoela eta azkenean pertsonalki ere denentzat hobeagoa da taldea ongi egotea eta momentuz pozik nago partidu asko jokatu ditut eta hasieran ez nuen espero igual maila honetan ibiltzea, baina pozik nago eta segitu beharra da. Handikan asko gelditzen da eta espero dut amaiera arte hola egotea. Bueno, Naitz, estás firmando una temporada muy buena, pero quizás la asignatura pendiente es ganar a un grande. ¿Tenéis la oportunidad esta jornada? Sí, hola, está claro. Sabemos el nivel que estamos dando. En casa, cierto que también hemos ganado contra equipos grandes, hemos ganado al Sevilla, hemos ganado al Villarreal. Hemos hecho un gran partido contra el Barça y está claro que sí nos falta ganar a uno de los mejores, ¿no? Y está claro que este fin de semana tenemos la última oportunidad, sobre todo en casa. Y lo vamos a pelear hasta el último momento. Está claro que para ellos también, pues después del partido de hoy, que se supone que es el más importante para ellos de la temporada y esperemos que puedan venir un poco más relajados a Ipurúa, pero nos centramos en nosotros mismos, en que tenemos que ser capaces de mantener el nivel que hemos estado dando en casa en los últimos partidos y sin perderle en ningún momento el respeto y sobre todo esas ganas que podamos tener y yo creo
dando un poco todos el máximo nivel, creo que podemos ser capaces. ¿Crees que a ellos afectará el partido de hoy? ¿Vendrán cansados de algún modo? También tenemos que tener en cuenta la irregularidad suya en Liga. ¿Eso os puede beneficiar? A ver, está claro que puede ser que sí. Al final nunca sabes, ¿no? Que parece que bien relajados. Yo creo que bueno, pasando la eliminatoria de hoy, pues bueno, pueden estar un poquito más relajados de cara al fin de semana, porque bueno, prácticamente la Liga la tienen perdida y para ellos todo pasa por hoy. Y bueno, nosotros al final creo que debemos estar un poco también al margen de todo eso, sin pensar en que van a venir unos, van a venir otros, porque al final juegue quien juegue, sabemos el nivel que tienen en toda la plantilla, sabemos la capacidad de meter goles y la capacidad de hacerte peligro, y bueno, tenemos que estar atentos en todos los contraataques, en tener muy poquitas pérdidas y bueno, sobre todo pues estar atentos a la gente poderosa de arriba. Si hablamos de algún duelo importante que podemos ver en el césped, ¿cuál dirías entre vosotros y ellos? Buah, yo creo que al final todos también, ¿no? Pero está claro que bueno, pues sus características al final, creo que los defensas vamos a tener un poquito más duelos peligrosos y más importantes, porque bueno, al final ellos, la capacidad goleadora que tienen arriba pues es increíble, son gente de otro nivel y debemos estar atentos, haciéndoles muchas ayudas y seguramente un duelo de 1 contra 1 seguramente vayan a ser ganadores ellos, o sea que necesitamos muchas ayudas. Eso sí, Fabián no, pero sí que estará Pedro León. Sí, la verdad que es una pena porque bueno, estábamos encontrando ya a un Fabián espectacular, dando un nivel de fútbol que nos estaba aportando muchísimo, tanto puntos como asistencias. Se ha metido muy fácil en el rol que bueno, le exigía el míster. Pero bueno, sabemos la capacidad que tenemos también en este caso con Pedro León, con Iván Alejo, tenemos gente buena por banda, o sea que no nos preocupa al final la baja de uno, más que nada nos da tristeza, pero sabemos que entre quien entre va a cubrirlo bien. ¿Cómo habéis preparado este encuentro? ¿Con más fuerza quizás que otros? No, yo creo que al final la semana va a ser como todas las demás, al final nosotros nos centramos en nosotros mismos, sin darle la verdad que esa importancia que le pueden dar otros partidos que venga el Real Madrid, sino centrarnos en nosotros mismos, sabiendo que estamos en una posición privilegiada de la clasificación y bueno, en este momento pues podemos pegar otro golpe muy fuerte y encima moralmente pues sería doble, ¿no? Y bueno, vamos a intentar seguir la línea e intentar bueno, quedarnos con esos equipos grandes también que están por delante nuestra, que podemos pillarlos. Arnaiz, no es lo mismo que el Madrid venga eliminado o clasificado, porque por un lado puede relajarse clasificándose, pero por otro el golpe moral es tremendo si se quedan fuera. ¿A ti qué te parece? ¿Qué es mejor para vosotros? A ver, sí, está claro. Al final, estos partidos al final siempre hablamos más del contrario que nosotros mismos, ¿no? Siempre se habla más de cuando viene el Madrid, Barça, hablamos de ellos que de nosotros y bueno, está claro que para ellos es un partido fundamental el de hoy, pero nosotros vamos a estar al margen, vamos a trabajar una semana como venimos haciendo hasta ahora. Estamos trabajando bien, hay una armonía espectacular, se ve que bueno, que estamos felices, que hemos conseguido más o menos el objetivo que era la salvación y ahora, pues bueno, ¿por qué no seguir intentando pelear por los que están por delante nuestra, por mantener esa posición, esa séptima posición, esa octava posición, estar entre los 10 primeros, pelear por sacar máximos puntos posibles, superar lo de la temporada pasada, o sea que nos centramos en nosotros y vamos a mirar nuestro pellejo. El partido del Barcelona, aunque no se ganó, sirve un poco de ejemplo, o por las características de los equipos es muy difícil hacer una similitud. Hombre, está claro que es difícil, al final cada partido también es un mundo, al final, bueno, por haber hecho un gran partido contra el Barça no significa que vayamos a hacer un gran partido contra el Madrid, ni mucho menos que podamos ser incapaces de ganar, ¿no? Creo que bueno, que viene un equipo grande, un equipo diferente al que vimos hace 2 semanas en Ipurúa, y bueno, nuestro objetivo va a ser, como todos, intentar sacar los 3 puntos, para eso entrenamos cada día. Sabemos la complicación que tiene todo esto, pero bueno, creemos en nosotros, creemos en que somos capaces de poder lograrlo y seguramente si estamos acertados de cara a portería y tenemos nuestras opciones, pues seguramente pues vamos a sacar también 3 puntos. Después del partido del Berga sí que se hablaba bueno, más o menos claro ya de mirar arriba, Europa y demás. ¿Cambia la forma de afrontar los partidos? Es decir, que un empate en otro momento puede servir para llegar a la salvación, ahora exiges 3 puntos para luchar por Europa. ¿Cambia un poco la manera de plantearos el partido, de afrontarlo? No, al final no, yo creo que en ningún momento hemos pensado ni sacar un punto, ni vamos a... Creo que sumando esto podemos salvarnos, ni mucho menos. Creo que nosotros vamos cada fin de semana y creo que lo demostramos con la intensidad que marcamos los partidos, los entrenamientos, que vamos siempre a ganar. O sea, nosotros no
no nos planteamos otra cosa que no sea ganar. Creo que somos un equipo competitivo, un equipo que bueno, que tiene una plantilla amplia y que bueno, sabe lo que hace a la perfección, y creo que lo demostramos tanto en los entrenamientos como en los fines de semana. O sea que este fin de semana no va a ser una excepción, vamos a ir a intentar sacar los 3 puntos. Sabemos la complicación que tiene, pero viene Naipurúa y todo el mundo que viene a Ipurúa sabe la complicación que es ganar aquí. ¿Para dónde defines estos partidos que motivan más o de los de mejor que pasan rápido? Bueno, está claro que es un reto, ¿no? Es un reto que bueno, para todos yo creo que le gusta, ¿no? Y sobre todo medirse a los mejores, pues siempre es bonito. Sabes que hay veces que puedes quedar en ridículo, está claro que bueno, son gente poderosa, gente rápida y que tiene más poderío que tú físicamente, y seguramente bueno, pues habrá que tener, como bien decía antes, muchas ayudas para estar bueno, pues al máximo nivel, pero sí que la verdad que el reto es precioso. Ya por último, hablábamos antes de la forma de jugar respecto al Barcelona. El Madrid es un equipo que al despacio, con velocidad, Bale, Cristiano, Lucas Vázquez, Asensio, es gente que puede hacer mucho daño, y el Riva sí que está acostumbrado a tener la defensa muy adelantada. ¿Obliga a hacer ciertos matices o al final el equipo es mejor mantener su forma de jugar hasta el final? Sí, nosotros vamos a mantener nuestro estilo, nuestro ADN. Está claro que nosotros, si de alguna forma hemos sido capaces y somos capaces de ser un poco más grandes que lo que somos, pues es haciendo las cosas como las hacemos. O sea, nuestra identidad es esa, creemos en lo que hacemos, entrenamos para ello y no vamos a cambiar nunca nuestra forma de jugar ni porque venga un equipo u otro. Creo que bueno, lo que hemos sacado positivo esta temporada y las temporadas anteriores han sido porque hemos creído en lo que hacemos. O sea, que ni un fin de semana hemos dudado en hacer una cosa u otra. Somos capaces de poder hacer las cosas bien jugando de esta manera. Creo que es nuestro mejor estilo, o sea, lo que mejor nos viene para competir los fines de semana. Y bueno, veremos si somos capaces, empezando el partido con esa intensidad, y marcarlos pues, cuanto antes estaría pues, perfecto. Nico, es que recasco. Vale. Vale, casco. Venga,